En esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Un corazón de adorador. Diga conmigo, un corazón de adorador. Una vez más, un corazón de adorador. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría tener un corazón de adorador? Déjeme decirle que hoy vivimos en un tiempo muy especial para la iglesia y el desarrollo de su intimidad con Dios. Diga conmigo, adoración implica intimidad. No podemos decirnos una iglesia que sabe adorar a Dios si no somos una iglesia de intimidad con Dios. Entonces, lo que quiero compartir es que estamos atravesando por un momento muy especial para nosotros, el cuerpo de Cristo, en razón de que estamos siendo invitados por Dios para movernos en un nivel más profundo de intimidad. Sin duda, hoy al interior del cuerpo de Cristo hay muchos creyentes queriendo ir a más en su relación con Dios, pero cuando descubren que desearlo no es suficiente, es que muchas veces se sienten inadecuados al presentarse delante de Dios y poco a poco sus corazones se rinden de aquello que en algún momento persiguieron con gran efusividad. Muchas personas comenzaron queriendo más de Dios, deseando ser llenos del Espíritu Santo, pero cuando descubrieron que desearlo no basta, que tenían que realmente dar pasos hacia un nivel de intimidad más profundo con el Señor, es que muchas veces se sintieron inadecuados y terminaron renunciando a aquello que en algún momento con tanta efusividad comenzaron a buscar. Se decepcionaron. Y déjeme decirle que no hay nada que pueda apagar más rápidamente el fuego en el corazón de un creyente que la decepción. Y a veces tenemos decepciones pasivas que no nos atrevemos ni siquiera nosotros a aceptar. Tratamos de evadir lo que nuestra naturaleza carnal siente respecto de Dios. Porque tal vez Dios no te respondió como tú le pedías que hiciera. Con algún familiar, con una situación personal, con una cuestión laboral, y te decepcionaste. Pero no aceptas que te decepcionaste de Dios. No aceptas que hay algo en tu corazón que no te permite tener intimidad con Él. Cuando le damos lugar a la decepción en el corazón, la decepción comienza a rápidamente destruir la pasión que en algún momento pudo existir. Y no importa si tú vives en una negación constante donde dices, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, no, es que yo siempre voy a seguir al Señor, yo siempre le voy a servir. Sabes, muchas personas que en algún momento estuvieron caminando con Cristo y hoy están lejos de Él, su proceso de enfriamiento comenzó con una decepción. Y la gran mayoría de las veces esta ni siquiera fue aceptada de manera racional. Es decir, vivieron en una negación. Se sintieron decepcionados porque Dios no respondió sus oraciones como ellos esperaban. Dios, por favor, que no me corran del trabajo. Tú sabes cuánto lo necesito. Y llegó la notificación que estabas en el corte. Te decepcionaste de Dios. Dios, por favor, mira, haz este cambio en mi matrimonio. No quiero que se disuelva. Y se disolvió. Y te decepcionaste de Dios. Y así podríamos continuar en una lista muy grande de situaciones que atravesamos y que muchas veces pareciera que de forma inconsciente condicionamos nuestro amor a Dios de acuerdo a cómo Él responda a lo que nosotros queremos. Y como seres humanos así somos en nuestras relaciones. Condicionamos. Y sabe, cuando Dios no responde de acuerdo a como nosotros queremos o esperamos, si somos inmaduros, nos vamos a decepcionar de Él, en lugar de aceptar su voluntad en nosotros. Hablando en términos humanos y de relaciones familiares, sociales y laborales, es muy común que existan decepciones, pero estas las hay reales e imaginarias.
Porque siendo honestos, ¿cuántas veces usted no se decepcionó de alguien por algo que usted creyó y que ni siquiera le constaba? Su decepción es imaginaria, no es real, no corresponde con algo que sea verdad. Hay decepciones que lo son reales, son verdaderas. Pero cualesquiera que sea el contexto de nuestra decepción, lo cierto es que una decepción poco a poco nos puede ir separando de aquellas personas que en algún momento formaron parte de nuestra historia. A lo largo de la vida vamos añadiendo a nuestra existencia relaciones que pueden en algunos casos ser momentáneas, en otros temporales y en algunos casos, los menores, permanentes. Lo cierto es que aún dentro de la iglesia existe una gran cantidad de creyentes cuya pasión por Cristo ha ido mermando y poco a poco su corazón se ha ido enfriando por causa de que en algún momento de su vida se sintieron decepcionados de Dios. Tal vez te decepcionaste porque Dios no te sanó. O te sientes decepcionado porque Dios no hizo algo que tú esperabas que hiciera. Algo que pocas veces reflexionamos y entendemos es que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Así que lo que nos corresponde hacer como iglesia es aceptar su soberana voluntad sobre nuestra vida y abrazarla de tal manera que podamos experimentar la paz que procede de un corazón que sabe sujetarse a Dios. Hoy un alto porcentaje de creyentes saben obedecer a Dios, pero son muy pocos los que obedecen sujetando su corazón a la voluntad de Dios. Y esto nos va a hablar de madurez. Déjeme decirle que cuando un corazón siente dolor, tristeza y ésta la guarda dentro de sí, guardan algún tipo de resentimiento o decepción, el corazón comienza a volverse insensible, lo cual hace que la relación con Dios no tenga la fuerza ni la trascendencia que en los planes de Dios está. Me encanta esa porción de la escritura cuando en Jeremías capítulo 29, verso 11, el Señor dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuál consideras que sea el propósito de Dios para tu vida? Pues es un propósito de bien. El problema es cuando nos decepcionamos, cuando los planes de Dios y los nuestros no concuerdan. Y si nosotros tenemos que ceder, muchas veces abrigamos en nuestro corazón dolor, tristeza, resentimiento y decepción, lo cual, como ya he mencionado, va enfriando nuestra relación con Dios y nos volvemos insensibles. Y entonces dicha relación no tiene ni la fuerza ni la trascendencia que Dios quisiera. Dios tiene planes para contigo y no los tiene para una temporada. ¿Sabe? Hoy día en nuestro mundo natural es muy difícil que una persona tenga planes en una relación a futuro. La gente simplemente quiere vivir el aquí y el ahora. Y es difícil para muchos que viven inmersos en esa mentalidad creer que Dios tiene un plan para nuestro futuro. Los planes de Dios para nosotros, amados hermanos, son reales, son verdaderos, y lo que necesitamos es entender y despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar. De manera especial debemos de tratar con el pecado que nos asedia para entonces poder acercarnos a Dios y brindarle un corazón que genuinamente le adore en espíritu y en verdad. Consideren lo que la Escritura dice. Y allí en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 8, la palabra de Dios dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón.
El apóstol Santiago está refiriéndose y hablándole a los creyentes de la Iglesia Universal. Y él les está confrontando con su realidad. A muchos de nosotros nos ofendería si el pastor directamente nos llamase pecadores. Nos sentiríamos ofendidos si el pastor nos dijera: son unos inconstantes. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está la misericordia de Dios, la gracia del Señor? Usted es un maltratador. Pero no soy yo, es el apóstol Santiago y está en el canon bíblico, así que yo no puedo hacer nada para tratar de suavizar sus palabras. Él habla y dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Esta alusión es muy profunda porque si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote buscaba acercarse a la presencia de Dios, había un mueble que era el lavacro, donde el sacerdote podía ver su estado y él necesitaba lavar sus manos y sus pies. Ahora, en Cristo, Él dijo que el que ha sido lavado no necesita lavarse más, sino su diario caminar, su relación con Dios. Y en este contexto, Santiago quiere que nos limpiemos de nuestras acciones. Entonces, después dice: ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando una persona es inconstante, su inconstancia apunta a una deficiencia en el corazón. Y es algo que debemos de tener bien claro. Avanza el apóstol Santiago diciendo: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. En otras palabras, él dice: vengan delante de Dios y quebrántense delante de aquel que puede transformar sus vidas. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Lea conmigo: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabe una cosa? Acercarnos a Dios implica ser intencionales y congruentes. No podemos creer que nos estamos acercando a Dios cuando lo que nos está acercando a Él es una cuestión circunstancial. Toda mi familia va a la iglesia el día domingo y yo los tengo que acompañar porque me dicen que si no voy no me toca barbacoa. Circunstancialmente esa persona está asistiendo a la congregación, pero no tiene intencionalidad en hacerlo. Entonces necesitamos entender que acercarnos a Dios implica ser intencionales. Cuando quieres una relación de verdad, eres intencional en lo que haces. Cuando no, ni siquiera sabes qué es lo que quieres, entonces hacemos a un lado la intencionalidad y nos abrazamos de las circunstancias. Si queremos acercarnos a Dios, es necesario que seamos intencionales y congruentes. Es decir, debemos de buscar que tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones haya un evidente acuerdo, para que a través de nuestra vida podamos manifestar tal grado de sujeción y obediencia a Dios que nos permita presentar nuestras vidas como un sacrificio agradable a Dios. Acompáñeme a abrir la palabra del Señor allí a Romanos capítulo 12, verso 1. Y dice la escritura de la siguiente forma: cuando lo tenga puede decir bien fuerte: gloria a Dios. Y si usted en casa ya lo tiene, por favor, también exprese en su hogar: gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Si usted se da cuenta, lo que el apóstol nos está diciendo es que como iglesia debemos entender que por la misericordia de Dios, nosotros estamos, tal y como lo expresó el apóstol Pedro, ejerciendo un sacerdocio delante de la presencia de Dios. Y en el ejercicio de ese sacerdocio, nosotros somos al mismo tiempo la ofrenda. Esto es tipo de lo que sucedió con Cristo. Porque Cristo, una vez que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, Él entró a las realidades mismas de la presencia de Dios, presentando su propia sangre. Recuerde que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, a Moisés se le reveló que él debía de hacer una réplica, una copia exacta de lo que Dios le habría de mostrar. En otras palabras, en la presencia de Dios había un arca del pacto en la cual Jesús mismo se presentó lleno de justicia y santidad, ofreciendo su propia sangre en ese propiciatorio. Cuando la sangre de Jesús fue depositada en ese propiciatorio que está en el cielo, la justicia de Dios fue completada y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando con ello testimonio de que Dios había dado el primer paso de forma intencional para tenerte una eternidad. Dios es intencional. Y Él sabe bien lo que quiere con cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros no hemos profundizado en nuestra relación con Dios y no sabemos realmente qué es lo que queremos de Él. Una relación que carece de intencionalidad es una relación que carece de futuro. Porque el futuro se construye de forma intencional. Y si tú esperas que las circunstancias te den el futuro que deseas, eso jamás sucederá. Tienes que luchar por aquello que Dios en su gracia y misericordia te ha concedido tener. Y aquello lo cual Él te está mostrando que te debes de mover. Amén. Ahora bien, el apóstol está diciendo que nosotros debemos de presentarnos como una ofrenda a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esa ofrenda tiene características muy específicas. Él dice, deben de presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo tiene que ver con la intimidad que debemos de tener con Cristo. Si tú eres un creyente que tiene un ministerio en la iglesia, pero no tienes intimidad con el Señor, tú no le estás ofreciendo un sacrificio que tenga esta característica, vivo. El Señor Jesucristo dijo que aquel que come su carne y bebe su sangre tiene verdaderamente vida en él. No tenemos vida por asistir a una iglesia. No tenemos vida por pertenecer a una denominación. Tenemos vida porque tenemos intimidad con Cristo. Ahora, la siguiente característica es santo. ¿Qué es ser santo? Muchos lo resumen y dicen apartado de toda maldad. Alguien que no comete pecado. Hace años, estando en intimidad con el Espíritu Santo, le decía, es que no me satisface ese concepto. Revélame que es santo. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu diciéndome, santo es aquel que participa de mi naturaleza y mi carácter siempre. Entonces, necesitamos profundizar en nuestra intimidad con Cristo, para de esa forma tener vida en nosotros y profundizar en nuestra relación con el Espíritu, para que a través de Él nosotros seamos santificados. En nosotros no hay nada bueno. Nuestra naturaleza se inclina de forma constante hacia lo malo. Nosotros necesitamos relacionarnos con el Espíritu del Señor para que Él nos santifique. Necesitamos tener un encuentro con la palabra de Dios para que ésta sea la que nos purifique. El Señor Jesucristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que si tú eres un creyente que tienes un ministerio en la iglesia, pero no tienes intimidad con la palabra de Dios, no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú no le estás presentando a Dios tu vida como un sacrificio santo. No importa cuánto te reprimas ni cuánto te disciplines.
Porque la santidad no brota de que nos reprimamos, ni brota de que nos disciplinemos. La santidad viene de Dios y no se produce de nosotros. La tercera característica de ese sacrificio es que ese sacrificio debe de ser agradable a Dios. En el Antiguo Testamento yo encuentro una expresión en la cual Dios dice que nadie se debe de presentar delante de Él con manos vacías. Y añade que debemos de presentar un sacrificio de tal manera que Él se agrade de Él. En otras palabras, yo lo puedo sintetizar con una sola expresión, con una sola palabra, y es calidad. Si tú eres una persona que tiene un ministerio cualesquiera y no estás creciendo en ese ministerio, no lo estás llevando a un siguiente nivel de excelencia, de calidad, tú no le estás ofreciendo a Dios un sacrificio agradable a Él. El salmista decía, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y sabe, un alto porcentaje de servidores y de congregantes al interior de las iglesias están estancados. No hemos demostrado una pasión que nos lleve hacia un siguiente nivel de excelencia. Hemos perdido nuestra intencionalidad. ¿Por qué? Porque la raíz de ese enfriamiento es una decepción. Si queremos tener un corazón de adoradores, necesitamos, amados hermanos, profundizar en nuestra relación con Dios y entender qué es realmente la adoración. Hay veces en las que como creyentes encajonamos la adoración a 20 minutos de cantos, sentimientos y acciones que van acompañados de música suave. ¿Para cuántos de ustedes eso es adoración? Ya empezaron los cantos suaves, esa es adoración. Ahora sí, automáticamente voy a llorar. Eso no es adoración. No podemos encajonar la adoración a 20 minutos de cantos, sentimientos y acciones que van acompañados de música suave. La adoración, hablando en términos bíblicos, es sinónimo de sacrificio y obediencia. Es lo que le vas a ofrecer a Dios. La adoración en términos bíblicos es sinónimo de rendición. Es lo que le estás entregando a Dios. A veces hay una enorme diferencia entre lo que ofrezco y lo que entrego. Y creo que necesitamos de esa congruencia que nos permita caminar en acuerdo para ofrecerle a Dios lo mejor. Escuche esto, la adoración es la expresión que brota de un corazón que ama a Dios. Se ha rendido a Dios de acuerdo al nivel de revelación que tiene de Él. La pregunta obligada sería, ¿quién es Dios para ti? Porque adoramos a Dios en razón de quién es Él para nosotros. Y si no hemos tenido un encuentro con Él, difícilmente nuestra adoración tendrá trascendencia. Me encanta el pasaje cuando la Escritura nos enseña que el Señor Jesús salió al encuentro de Saulo camino a Damasco. Cuando Saulo tiene esa revelación de Jesús, él sin saber quién era, lo primero que brota de sus labios por el entendimiento de la presencia que está delante de él es: ¿quién eres, Señor? Y usted conoce la palabra del Señor y la respuesta fue: yo soy Jesús. ¿Quién es Dios para ti? Si Dios para ti es parte de tu religión, si Dios para ti es simplemente parte de tu agenda de fin de semana, difícilmente vas a poder profundizar en una adoración que pueda tocar su corazón. Nos falta intencionalidad, nos falta convicción, no sabemos realmente qué es lo que queremos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad con Él. Considere lo siguiente. Adorar es un acto de voluntad. Es el fruto de la determinación íntima para agradar a Dios con nuestra vida. Un hombre o una mujer que adora, dígalo conmigo, no nace. Otra vez, un hombre o una mujer que adora
no nace, no nace. Muchos cristianos se justifican en cómo son. Es que yo así soy. Cuando tú tienes un encuentro real con Jesús en tu camino a Damasco, como eres deja de importar para entregarle a Él lo que Él merece en razón de quién es Él para ti. Ahí ya no importa cómo eres, ahí es entregarle a Él lo mejor. Por eso es que me atreví a utilizar esta expresión en la cual declaro que un hombre o una mujer que adora no nace. Se hace en el caminar con Dios, se hace en el caminar con Cristo, se hace en la experiencia de interactuar con Dios. No piense que simplemente Dios va a esperar a que las circunstancias le coloquen en el camino donde Él quiere colocarlo a usted. Él es muy intencional y como iglesia deberíamos entender que lo que Dios nos ofrece es lo mismo que pide de nosotros. Una persona intencional no te da algo simplemente para que tú te sientas bien. Una persona cuando es intencional te lo da esperando obtener de ti una respuesta. En este sentido, cuando hablamos de Dios, su carácter y naturaleza apuntan en la misma dirección. Él nos dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos entregásemos a Él. ¿Comprende? La Escritura lo expresa de esta manera: que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por ellos. Intencionalidad divina. No es nada más, les doy a mi hijo y a ver, pues, a quién de ustedes le cae el 20. No, la intención de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos a través de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. ¿Hay intencionalidad en Dios? Definitivamente. ¿Qué espera Dios de nosotros? Intencionalidad. Me encanta cuando el apóstol Juan expresa y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El apóstol Pablo diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Indiferencia? ¿Religiosidad? No, Él está esperando que correspondamos con un amor intencional e incondicional. Ay, es que hoy no puedo porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Ya no eres incondicional? Es que hoy no puedo porque me siento enfermito. Ya no está siendo incondicional. Imagínense a Jesús yendo a la cruz y diciéndole a los romanos: ¿y podré escoger mi cruz? Una que no esté muy pesada y que hayan lijado bien. Su amor para con nosotros fue incondicional. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos de nosotros no le correspondemos de forma incondicional. Establecemos nuestros límites, nuestras fronteras, nuestras condiciones. Y entonces, si dentro de esos límites, fronteras y condiciones se puede, lo hago. Y no es la manera en la cual Dios espera que nosotros correspondamos. Él quiere que le adoremos. Pero adoración va mucho más allá que 20 minutos el fin de semana cantando música suave. Considero que podríamos mencionar muchas cualidades de un adorador, pero sin duda creo que la más valiosa es la humillación que podemos tener delante de Dios. Tu adoración será tan intensa, tan profunda como tu grado de humillación delante de Dios. Ya así lo expresó el profeta Juan el Bautista cuando él dijo: si nosotros menguamos, Él crecerá. Me es necesario menguar para que Él crezca. De forma personal, creo que la más grande expresión de adoración en la Escritura no fue dicha por el salmista David, fue declarada por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Adoración es rendición, adoración es un sacrificio intencional y debemos de estar considerando eso.
Jesús en el huerto le dijo a su padre: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús estaba dispuesto a obedecer. El problema no era obedecer, el problema era sujetarse. Porque hay una enorme diferencia entre obediencia y sujeción. La obediencia es aquello que externamente hacemos y que muchas veces por la presión del qué dirán lo podemos realizar, aunque muchas veces no estemos conforme con ello. La sujeción tiene que ver con un aspecto del corazón y es ahí donde se libran muchas veces las batallas. Y Jesús, en lugar de decepcionarse de su Padre, se sujetó a Él y abrazó de forma pacífica la voluntad del Padre para con Él. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de sujetarnos a la voluntad de Dios, nos decepcionamos y nuestro corazón comienza a enfriarse, comienza a endurecerse? Porque donde hay decepción, hay ruptura en la relación. Jesús optó por no decepcionarse y sujetarse, y eso lo llevó a un nivel de unidad mucho más profundo en su relación con su Padre. Escuche, nadie que no tenga un encuentro personal con Dios puede aspirar a un nivel más profundo de adoración espiritual. Si tú quieres ofrecer tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tú necesitas profundizar en tu relación con Dios. Si tú dices: es que yo quiero ofrecerle a Dios mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, pero voy a asistir a la iglesia cada vez que me toque servir, no va a funcionar así. Las cosas no son así. Necesitamos realmente hacer un esfuerzo extra. Hay una conferencia que di hace ya bastantes años y en esa conferencia fue titulada 200%. Y hablaba de la característica que había en David, un hombre que era tan intencional que no dejaba espacio a dudas. Y me encanta cuando le hicieron saber que Saúl le iba a dar la mano de su hija a aquel que le entregara 100 prepucios de filisteos. Y David dijo: pues para que no haya duda, le llevó 200. ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de dar una muestra del amor que tenemos por Dios de forma tan intencional y evidente que todos puedan verlo? Algunos de nosotros nos cuesta tanto trabajo a veces hasta comentar un buenas noches en las redes sociales. Hay quienes dicen: bueno, voy a pasar lista, buenas noches iglesia, y se desconectan y se vuelven a conectar al final, ¿verdad? Saludos a todos, Dios les bendiga. ¿Qué clase de compromiso es ese? No se trata de que estés escuchándome a mí, no se trata de que estés mirándome a mí, se trata de lo que estás haciendo y cómo estás reaccionando ante aquel que te amó. ¿Dónde está tu intencionalidad? Por eso es importante, amados hermanos, que aprendamos cuáles son las características que definen el corazón de un adorador. Y teniendo en consideración esto, avancemos. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener el corazón de un adorador? La primera cualidad es que un adorador de veras, porque recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, una de esas características de un adorador de verdad es que disfruta la presencia de Dios. Partamos de una relación fundada en amor. Si una relación está fundamentada en amor, está fundamentada en confianza. Y eso es lo que nos permite experimentar deleite. La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el problema hoy de la iglesia? Que está muy dispersa. Como la iglesia no está profundizando en intimidad con el Señor, pues difícilmente la iglesia tiene la confianza suficiente como para exponer su corazón a Dios. Y por esta razón es que no puede profundizar en un nivel de deleite.
¿Cómo sé que ha alcanzado un nivel aceptable de deleite? Pues eres sensible a la presencia de Dios y al mover del Espíritu Santo. Cuando seamos sensibles al mover del Espíritu Santo y a la presencia de Dios, las estructuras van a ser movidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a haber momentos en los cuales nuestras reuniones dejarán de ser cuadradas. 30 minutos de alabanza y adoración y luego pasamos a la solemnización de la Santa Cena, 5 minutos y después de esto la predicación que va a durar alrededor de 60 minutos. Terminamos y ya, cada quien para su casa. Yo no quiero eso para siempre. Yo quiero que el Espíritu Santo venga y tome el control. Y entonces mientras estamos cantando y adorando, eres el único soberano, eres altísimo, Señor. Comience a fluir un mover profético. Y si yo tengo ese día que dejar de predicar, voy a dejarle el púlpito al Espíritu Santo, pero movernos juntos en ese mismo sentir, en ese mismo fluir intencional. Pero si parecemos un holograma que nos aparecemos cada 3 meses, cada que el calendario nos obliga a venir, eso no va a suceder. Y no es culpa del pastor. Al estar aquí reunidos formamos un solo cuerpo. Y necesitamos todos aprender a deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Cómo sé que he alcanzado un nivel aceptable de deleite? En la forma en la cual estoy siendo sensible a la presencia de Dios y al mover del Espíritu Santo. David era sensible a la presencia de Dios. David sabía qué es lo que a Dios le gustaba. Y tan es así que cuando él decide llevar el arca de Dios a Jerusalén, él se pone a danzar delante del arca de Dios. David tiene intimidad con Dios como pocos han logrado tener intimidad con él. Y para David, su danza no era exhibicionismo, era parte de lo que sabía que él debía hacer de forma intencional para capturar el corazón de Dios. Pero Mical, que estaba a kilómetros de tener una relación íntima con Dios, juzgó a David. Y le dijo: a ti lo único que te gusta es que las muchachas te anden viendo. ¿Y qué hizo Dios? No le dio nunca hijos a Mical. Por la forma en la cual juzgó la intencionalidad de David, que brotaba de una intimidad con Dios. No era la cuestión de David, era quién representaba a David. Entonces, si yo quiero tener un corazón de adorador, debo empeñarme en disfrutar de la presencia de Dios. Disfrútalo. ¿Te imaginas tú estar interactuando con una persona que cada 5 minutos que le estás hablando bosteza? ¿Te gustaría eso? ¿Sería cómodo? Cambiemos nuestra manera de actuar, porque muchas veces estamos en la adoración, pero estamos cansados de nuestra semana. Estamos afanados por lo que haremos la siguiente semana. Ni siquiera sabemos si vamos a terminar vivos este día. ¿No deberíamos mejor entregarle nuestro día al Señor? Hace unos días venía recordando que uno de mis hermanos falleció junto con mi padre, cuando venía mi padre de predicar. Y él falleció siendo un joven en plenitud, 17 años. Y algo que fue que ha sido siempre impactante para mi vida es el nivel de consagración que él tenía a sus 17 años. Ese día que él murió, ayunó para Dios sin saber que iba a morir. Simplemente le dijo a mi papá: ¿puedo acompañarte a tu viaje? Hijo, voy con muchos pastores. ¿Para qué quieres ir? Pues quiero estar en la presencia de Dios.
arréglate, ándale, vámonos. Ninguno de los dos tenía idea que esa tarde iban a morir. Él consagró ese día a Dios en ayuno y oración. Al término de la reunión, en las regiones que visitamos, siempre hay comida a reventar. Las mujeres se desviven haciendo tortillas a mano y a comal caliente. No sabe. Pero ese día él dijo: vayan a comer, los espero en el templo, y mientras que ustedes comen, yo voy a adorar. Fue su última adoración, tocaba el piano. Se subieron al auto, regresaron y tuvieron un accidente mortal. Los 6 que iban en esa camioneta murieron. Si muriéramos más tarde, hoy sería nuestra mejor entrega de adoración a Dios, lo que vivimos hoy. O nuestra entrega fue estando en las redes, así nada más oyendo cómo cantaban: eres el único, y yo en otras cosas, trapeando, barriendo. Ay, pues ponle a la iglesia para que aparezca un numerito más. O aquí estamos cantando y tú estás pensando en que tienes deudas, en que no has vendido, en que no has cobrado. ¿Y cuándo me irán a dar el aguinaldo? ¿El qué? ¿Qué es eso? Mical estaba a distancia de Dios. David era cercano y sabía David, conocía también el corazón de Dios David, que sabía cómo tenía que ser para atraer el corazón de Dios. No todas las personas tienen acceso al corazón de Dios, solo los que se atreven. Con esto no estoy diciendo que Dios hace acepción de personas. Al contrario, lo que pasa es que hay gente que quiere tocar el corazón sin compromiso. Y el corazón no se lo expones a cualquiera. Diga conmigo: lo mejor de mí no se lo entregaría a cualquiera. Tampoco podemos pensar que Dios haría exactamente lo mismo. Está expuesto, está disponible, pero solo lo van a tocar quienes se atrevan, quienes paguen el precio. ¿Entiende? Punto número 2. Cualidades de un corazón de adorador. El adorador busca acercarse. Diga conmigo: acercarse. El que tiene el corazón de adorador busca acercarse lo más que pueda a la presencia de Dios. No puedes decir que amas a alguien si te mantienes a distancia. Un adorador siempre va a buscar estar cerca de Dios, involucrarse en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el niño Jesús se extravió de sus padres? María estaba muy molesta, imagínense, 3 días de camino. Ellos pensaban que venía jugando play con los primos y nada de eso, no, aquí no está. No solamente venía enojada María con Jesús, imagínense cómo se puso a José. Llegan y lo encuentran en el templo, haciéndole preguntas a quienes se supone tienen intimidad con Dios. Y los sacerdotes me los imagino: ay, ya llegó su mamá, qué bueno, ya me estaba aquí atiborrando de preguntas. Porque Jesús era muy intencional en sus preguntas. Si usted lee los evangelios, cuando Él te hace una pregunta, no está esperando simplemente que le respondas lo que te preguntó. Con tu respuesta va a conocer muchas cosas más de lo que te está preguntando. Ese es Jesús. Y bueno, llega María y entonces encuentra al niño en el templo. Y le preguntan: ¿qué haces aquí? Y la respuesta de él debería de sacudir el corazón de muchos de nosotros. Y él dijo: ¿qué acaso no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un adorador busca acercarse. Tú no puedes decir que amas algo, amas a alguien o quieres algo con Dios
si no eres intencional en reducir la distancia. Algunos de nosotros tenemos como ese complejo de los novios de primaria, ¿verdad? Que, ay, me gusta Juanita, ¿sí? Vamos a decirle, ya le dijeron a Juanita y Juanita, toda chiveada. Finalmente hay el encuentro, ¿verdad? O aquí tal vez por cartita y decía, Juanita, ¿quieres ser mi novia? Y Juanita le respondía, sí, está bien. Suficiente acto para que nunca le volviera a hablar. Y hay gente que así ha sucedido en la iglesia. El último día hay un chiste entre pastores, ¿no? Que dice, ¿quieres dejar de ver a alguien? Bautízalo. El adorador, amados hermanos, busca intimidad. Por eso es que David actuaba como actuaba, porque él conocía el corazón de Dios. Esa es la misma razón por la cual él levantó un tabernáculo en Jerusalén y puso allí el arca del pacto, dejando a músicos y adoradores dentro de la tienda para adorar noche y día. Más intencional no se podría hacer. ¿Por qué? Porque él estaba correspondiendo a lo que Dios le estaba brindando. Si no hay reciprocidad en una relación, en intención, intensidad y compromiso, esa relación no tiene mañana. O es una conveniencia que simplemente de forma temporal he decidido abrazar para beneficiarme y ya cuando ya piense que ya no tengo nada más que obtener, pues simplemente me deshago del compromiso. Noche y día, cantores alabando y bendiciendo el nombre del Señor con el canto, su amor es para siempre. Ese canto me encanta. A nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Imagínese usted a todos los salmistas cantando, y no crea que metían a cualquiera. A nuestro Señor, ay, es que quiere el ministerio la hermana, es que quiere el ministerio el hermano, dad gracias hoy. No, o sea, no es, y quédese esto grabado, no es lo que quieres, es lo que puedes pagar, es lo que estás dispuesto a sacrificar por tener aquello que quieres alcanzar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Si no estás dispuesto a mover un dedo, olvídalo, ni siquiera. Pero un adorador busca acercarse. De ahí que David escribiera cosas como estas. Vamos al Salmo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4. Y dice la palabra del Señor así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Cómo sabes que una persona está enamorada? David lo está expresando y dice: contemplar su hermosura. Puedes ver a la misma persona, conocer a la misma persona, pero siempre hay un detalle que capta tu atención y dirige tu emoción. ¿Y sabe cuál es el problema de nuestra falta de profundidad en adoración? Nuestra falta de contemplación. Volvemos a Saulo, camino a Damasco. Jesús sale a su encuentro y dice la escritura que una luz refulgente apareció delante de él. Le aseguro una cosa: él contempló esa luz buscando percibir de quién emanaba. Y su contemplación, escúchelo, lo dejó ciego.
la contemplación de la gloria de Dios va a cegar tus instintos naturales para que puedas ver a través del Espíritu. Entonces dejas de ser un chismoso, dejas de ser un intrigoso, dejas de ser una persona pleitista y comienzas a poner tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Aleluya. No hay nada que te acerque más a un sentimiento puro y genuino que la contemplación. El problema es que muchas veces no nos atrevemos a movernos en ese nivel de intimidad, la contemplación. Contemplar la presencia de Dios. Punto número 3. Cualidades en el corazón de un adorador. Un adorador es extravagante en su adoración. ¿Qué es ser extravagante? ¿Cómo lo entiende usted? Salir de lo común. ¿Qué más? ¿Perder? Perder la reputación. Hermosa definición. Y mire que yo conozco a alguien que supo adorar extravagantemente y ha sabido adorar extravagantemente. Adorar extravagantemente, amar extravagantemente es ir más allá de tus propias fronteras. Es hacer por alguien lo que nunca harías por nadie más. Eso es amar extravagantemente, adorar extravagantemente. Un adorador que está dispuesto a ser extravagante en su adoración va más allá de sus límites. Un ejemplo, Pedro y Juan suben al monte de la transfiguración. Estuvieron dispuestos a hacer más que los demás y allí fue donde vieron a Jesús revestido de gloria. María quebró un alabastro de perfume que costaba casi un año de salario y lo derramó todo sobre Jesús en adoración. A veces ni siquiera de nuestra quincena normal queremos apartar el diezmo justo, lo que es de Dios. Platicaba con una congregación y le decía, cuando no nos atrevemos a diezmar honestamente delante de Dios, le estamos diciendo al cielo que no creemos que Dios pueda proveernos con el 90% que nos quedamos. Y yo no sé usted, pero creo que dudar de alguien que te ha dado muestras de amor es una grosería. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios y decimos, te amo, pero no te puedo dar el diezmo porque ahorita la crisis, la inflación, mis proyectos? ¿Cómo quieres que bendiga tus proyectos si eres un ratero? ¿Cómo quieres que Dios te lleve hacia abundancia financiera si no sabes lo que es ser honesto? Es más, hasta Zaqueo se subió a un árbol para obtener. ¿Qué buscaba obtener Zaqueo? ¿Una cita para cenar? No. Una mirada de Jesús. Solo quería una mirada. Recuerdo que hace muchos años vino un misionero canadiense que apenas estaba aprendiendo español y él nos enseñaba, siendo yo un niño, yo tendría como 8 años, ya hace muchos ayeres. Y él nos enseñaba una canción con su inglés mocho que decía, Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó y cuando Jesús pasó por ahí, un sicómoro subió. ¿Por qué subió Zaqueo a ese sicómoro? Por una mirada.
Cuando sacrificas todo por el gesto de aquel a quien amas, lo que cosechas va más allá de lo que buscabas. Porque Jesús le dijo: ¿qué haces ahí? Ahora bájate, porque quiero cenar en tu casa. Jesús con nadie se invitó, salvo con Zaqueo, al cual, al pesar su corazón, dijo: de aquí soy. Y Zaqueo correspondió. Una relación que tiene trascendencia es una relación de va y viene. Te doy, me das, y quiero más, y vamos a buscar más. Y Zaqueo, estando en la cena, dice: Señor, he resuelto algo. La mitad de todos mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado en algo, le devolveré 4 veces lo defraudado. ¿Se da cuenta cómo hay una interacción entre Jesús y Zaqueo? Y todo comenzó por el deseo de una mirada. ¿Y cómo le corresponde Jesús a él? Se ríe Jesús y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aleluya, Dios es bueno. Avanzamos. Cualidades en el corazón de un adorador. Punto número 4. Un verdadero adorador es pronto para arrepentirse. ¿Quieres tener un corazón sensible para Dios? No conserves pecado en tu corazón. Todos pecamos. Eso es algo que los religiosos no van a entender, porque ellos quieren la gracia solo para ellos. Pero algo que quiero decirles y que al religioso le va a incomodar es que cuando tú pides perdón a Dios, en ese momento Dios no lo ve más, porque la sangre de su Hijo lo cubrió. ¿Quién es el que se la pasa acusando? El diablo. ¿Quién es el que se la pasa señalándote? El diablo y sus títeres. Si tú quieres ser un genuino adorador, sé pronto para arrepentirte. Pero arrepentimiento no tiene que ver con simplemente: Dios, la regué, sí, perdón, bueno, lo siento. No, arrepentimiento tiene que ver con un genuino dolor en tu corazón, en el cual le expresas a Dios tristeza por aquello en lo cual tú le ofendiste, conciencia de que con tus actos le entristeciste, y voluntad para que Él te transforme y te cambie en una nueva persona. El adorador entiende el valor de la santidad al acercarte a Dios. Pero como no hay justo ni aun uno, es una persona que no tarda en arrepentirse. A veces tratamos como Adán y Eva de hacernos vestidos de hojas de higuera y decir: aquí no pasó nada, y yo estoy bien, Señor, mira, pues, sigo en el ministerio, es más, hasta estoy tocando, cantando, sirviendo como nunca. No, no se trata de eso. Se trata de entender que no hay nada que tú puedas hacer para cubrir tu imperfección, salvo arrepentirte. Y si te arrepientes, Él te limpia. Al religioso no le gusta, porque el religioso quiere elementos para escoger su piedra. Aquella mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, ni vestirla la dejaron, así, a empujones, empellones. La pusieron al centro de todos y comenzaron rápidamente a escoger sus piedras. Y cuando
Jesús habla a sus conciencias, comienzan uno a uno a alejarse de allí. Y cuando Jesús es el único que tiene la posibilidad de apedrearla, la confronta, Jesús ve en ella un corazón arrepentido. Y le dice: ni yo te condeno, vete en paz. Ni yo te condeno, porque no hay nada que condenar. Pero el religioso quiere ver sangre. Pero no hay ninguna sangre que clame con más fuerza que la sangre de Jesús. Así que, si tú quieres tener un corazón de adorador, sé pronto para arrepentirte. Hay un libro muy hermoso que se llama El fuego de su santidad, pastor argentino Sergio Scataglini, y él dice: el primer segundo no lo puedes evitar, pero el segundo sí. Y si tú te equivocases, si fallases, en el lugar donde estés, allí busca tener contacto con la sangre para ser limpiado y ser perdonado. Si tú estás consciente de que en algo has fallado, no permitas que esa falla te aleje de Dios. Acércate a Dios. El último punto es que un corazón de adorador es transparente. Diga conmigo: es transparente. El corazón de adorador te llevará a ser abierto, transparente, es decir, no tendrás nada que ocultar. Te presentarás delante de Dios desnudo. No buscarás esconderte, ni justificarte en terceros. Cada uno de nosotros está donde sus decisiones le colocaron. Y lo que necesitamos entender es que un adorador se expone a la presencia de Dios. En una ocasión David comete un error y censa al pueblo de Israel. Y Dios le dice: tienes de tres: caer en manos de tus enemigos, que haya peste, o caer en mis manos. Y David dice: castígame tú, porque mis enemigos no tendrán de mí misericordia. Y no la tienen. Por eso es una gran bendición estar en el hueco de las manos del Señor. Porque Él no nos solapa, nos disciplina, nos corrige, pero su amor y misericordia se renuevan cada día. Un corazón de adorador es transparente delante de Dios. Y tenemos que buscar ese nivel de intimidad. Dios conoce todos nuestros caminos, todos nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras imaginaciones, nuestros secretos. Un adorador ha descubierto que en la presencia de Dios sus pecados son perdonados y puede acercarse al trono de gracia para obtener la ayuda que necesita. El adorador entiende que cuando el Padre lo mira, en vez de ver su pecado, ve la justicia de Cristo. Satanás no quiere que te enfoques en el pecado que te ha sido perdonado, en la gracia sublime que ha sido derramada sobre de ti, en la sangre que te ha justificado. Él quiere que te percibas desde la perspectiva que a Él le conviene. Pero debes de saber que un adorador es extravagante en su adoración, es intenso, muestra su pasión, corresponde,
porque se sabe amado y porque en medio de su imperfección puede ver la justicia de Dios en su vida. Amén. Póngase de pie y vamos juntos a terminar leyendo esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Adoremos a Dios de forma intencional, para que nuestra adoración sea agradable delante de Él y dé muestras de lo que hay en nuestro corazón. Qué hermoso es cuando podemos venir delante de Dios y adorarlo, exaltarlo y bendecirlo. Amén. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde, y te damos gracias, Dios mío, por la palabra que has enviado para nosotros. Cumple en nuestra vida tu propósito y ayúdanos, Señor, para que si alguno de nosotros hubiese guardado en su corazón tristeza, resentimiento, decepción, venga sanidad espiritual. Tú no quieres que ninguno de nosotros perezca. No permitas que el corazón de ninguno de nosotros se torne indiferente ante ti. Mi Dios, perdónanos si en lo más íntimo de nuestro corazón nos sentimos decepcionados de ti, porque eso nos impide tener intimidad contigo y adorarte como tú lo mereces. Señor, cumple tu voluntad en nuestra vida. Límpianos. No queremos una limpieza externa, queremos también ser limpiados por dentro. Que el interior de nuestro vaso sea limpio. Purifícanos, ayúdanos. Mi Dios, nos ponemos en tus manos. Estamos delante de ti como iglesia. Hoy te decimos, Padre, cumple tu propósito en nosotros. Perfecciónanos y santifícanos en el poderoso nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: yo quiero ser un hombre, una mujer que tenga un corazón de adorador. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero que seas tú, Señor, quien gobierne mi vida. Quiero que seas tú quien transforme mi corazón. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tú eres digno, porque tú lo mereces. A ti sea el honor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.